órganos, acceso cerebral, cualquier otra patología. Complicación. Y dentro de esa complicación de severidad, vamos a considerar el acceso cultural y la neumonía meconización. Son infecciones cuando estamos con un paciente con un cuadro febril, con signos de condensación, y que no esté presentando expectoración, hay que considerar la posibilidad de que se trate de un absceso pulmonar. Porque normalmente la neumonía, hemos dicho que hay dos expectoraciones, el típico, dolor de cortada o la manifestación atípica. En estos casos, lo podemos detectar con una radiografía. Todos ya vamos a la radiografía, todos sabemos interpretar una radiografía. Y vemos que en este caso encontramos infiltrado en la base del tórax derecho que nos está formando la silueta, el signo de la silueta, y que además encontramos una cavidad completa. Entonces, es el diagnóstico más fácil en una imagen de reconocer una neumonía que se esté dando, una neumonía que esté desarrollando una absceso. Y uno dice que dentro de las cosas claves de la neumonía, esto viene a ser el cuadro que tiene más esperanza que una neumonía meconización. Porque podemos tener opciones quirúrgicas, cosas por la neumonía meconización, entonces, el acceso pulmonar lo definimos como un proceso infeccioso a nivel del país, una de infección, que tiene la característica de presentar un nivel. Y ese nivel líquido, todo el líquido que miremos, donde hay un fondo de una neumonía, a considerar que se trata de luz. Otra característica que tiene luz, pero que no tiene la morfología del acceso que tiene, son las dos condiciones donde tenemos luz dentro de la caja torácica. Fíjense, otra imagen más detallada, como vemos en el barrera, una cavidad, todo bien definido y un nivel. Densidad agua por el fondo año. En cambio, cuando no tenemos un meconización, ahí tenemos que tener una consideración en el tamaño. El acceso es una imagen de un tamaño de 4 centímetros. En cambio, la neumonía meconización, su característica es que son lesiones múltiples, puede ser 2, 3, 4, varias, con diferentes partes para el pulmonar, que tienen un tamaño de 9 centímetros. De ahí la dificultad.
tienes un acceso, puedes mirar ecografía y tomografía y drenar como un chichi, un acceso, lo drenan. En cambio, si las lesiones son múltiples, no es fácil de ubicar y de drenar. Por eso que les decía que cuando tenemos un paciente dentro de esta gravedad que se trata con estas características de acceso, uno dice, ok, dentro de la gravedad todavía tenemos esperanza para tener éxito en el tratamiento. En cambio, cuando estamos en un diagnóstico de una neumonía necrotizante, ahí nos complica un poco el pronóstico, porque sabemos que para que haya llegado a ese estadio, significa que está el del paciente, ya tenemos esa severidad adecuada para estar en el pronóstico y no podemos detectar. Ahora, ¿por qué se produce el acceso pulmonar? ¿Por qué se produce la neumonía necrotizante? Pacos, regular, y hay varias formas de considerar que esté afectando el cuerpo. Recuerdo lo que era el agente medio opuesto. Se ha visto que los agentes etiológicos tienen tanto la neumonía necrotizante como el acceso son los agentes anteriores. Ven que la aspiración masiva, ¿en qué caso puede haber una broncoaspiración? Una persona que pierde el conocimiento y de pronto vomite, una persona que ha estado en un periodo demasiado, vomite. Esa broncoaspiración de contenido intestinal, con alto nivel de colonia de bacterias, daña de anaerobio, puede ser. El otro mecanismo que también hay que considerar es que cuando estamos frente a un paciente con un proceso infeccioso, tenemos que mirar desde la encía, los dientes, la amígdala, porque si tenemos caries, tenemos características de reflexión, una marca en la boca, y esto nos va a sugerir la posibilidad de que estemos con una contaminación. Entonces, estas características, fíjense, por favor no es 106, es 10 a la 6. 10 a la 6 significa 1 o 6 ceros, más de 10 millones de colonias formadoras, son las que se necesitan para que, pero eso va a depender de cómo está tu hueso. Ven que cuando estemos valorando ese estado neurológico del paciente, también recuerden el hueso con coger. La carga bacteriana elevada va a favorecer de que haya colonización. Normalmente puede haber microaspiraciones fisiológicas, especialmente las personas que tienen problemas de la nariz, como que rinitis, deliberadamente, o si duele, son las botitas también que cuando duele tienden a respirar de la boca. Y esa respiración bucal favorece también que tengamos esta característica de microaspiración. Entonces, si tomamos en cuenta que la génesis está en esta vía, ya sea por microaspiraciones o por aspiraciones masivas, vamos a ver que comienza a diseminarse cuáles son las zonas de preferencia, donde llega primero. Pero va a depender de qué hay. ¿No? Hay microbios que a la base. Los aerobios tienden más hacia las regiones bajas. Por eso es que los accesos raramente encontramos procesos en la zona superior. Esto es debido a que el agente principal, cuando se escucha de accesos o microaccesos, a qué tengo que apuntar con antibiótico-terapia, a gran positivo, anaerobios o gran negativos.
Si nos enfocamos en los anaerobios, probablemente sea la menor causa. Pero no se olviden que ese cuerpo que se haga positivo, un gran negativo, de un anaerobio significa que también es largo o una positivo. Por eso es que difícilmente nos vamos a arriesgar un solo antibiótico para poder frente a un diagnóstico de esta característica. Aquí, lo más probable es que tengamos derecha y izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por favor, interpreten esa relación. Y ahí se va a trabajar la relación. Y ahí, interpretándola, dependiendo del tipo de relación, vamos a poder ¿qué hizo la parte de cerca? Estamos como el flujo de la relación. Sí, pero aplica más a la patología. O sea, la técnica su cerebro en un segundo y se encuentra si está bien formado o no formado. Técnicamente aceptable o no aceptable. Sí, no sé, creo que hay una marca a la derecha. Primero el monitor derecho. Vamos a ver una lesión en el campo clara y el derecho. O pedido del costo, un paciente clínico. Luego, ¿cómo la ve el ataque? Ok, vamos a empezar. Vamos a parte blanda, parte ósea, tráquea, ilio, perículo, íncula, suprabase. Yo le digo, fíjese la tráquea, cómo encontramos un grandes guíos hacia el lado derecho. ¿Qué significa? ¿La están empujando o la están traccionando? O no. Entonces, para decir que la están traccionando significa que tenemos que ver una imagen grande. Necesita agua, son los que tienen un cuerpo. Por otro lado, lo puede estar empujando, necesita agua, un imagen de lugar vacío, o translúcido. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos área de color que tiene una zona de fibrosis, que eso podría estar traccionando, pero no justifica traccionarlo tanto. Entonces, si no hay quien lo traccione, ¿qué significa? Algo de empujar. Si se fijan, no hay parenquima pulmonar. Cuando no hay parenquima pulmonar, ¿qué hemos dicho que es? De segundo. Entonces tenemos un tórax que está empujando. ¿Qué otra cosa nos llama la atención en esa radiografía? En la parte superior del lápiz del lado izquierdo se puede ver como una habitación, podría ser. No, te cuento que eso que te parece como taberna, la cantidad de imágenes que nos está viendo bien, lo más no es más de distancia de vida que no está preparado. Este es un motor que está aire libre, que el pulmón está apretando. Entonces, al comprometerlo fíjate, y tanto lo aprieta, que su corazón debería estar aquí en esta casa. Su traje debería estar aquí en esta casa. Todo esto está empujando, entonces la parte del pulmón está dándole ese mano. Pero aparte de eso, fíjate el parénquima pulmonar, ¿qué más te llama la atención? ¿Cómo
¿Cómo están los ángulos? No hay algo de No se ve. ¿Por qué no se ve? Porque tenemos una imagen radiopaca. Y esa imagen radiopaca, la blanca, para ver qué característica tiene. Hiciste la práctica, no lo ves aquí. Lineal. Entonces aquí tenemos un hidro, el líquido, y aquí como este paciente tiene un proceso neumónico, las posibilidades que haya de rótulos a través de y digamos un pie, es decir, que haya hidroneumonólogo de ese hilo, ese contenido, como elevar el pie. ¿Sí? Entonces, cuando estemos buscando causa, siempre peche, herben, higos y antinovio. ¿Por qué? Porque todo el esquema terapéutico tiene que ir dirigido hacia ese extremo. Si tu huésped es muy inmunocomprometido, agregamos un cuadro. Hasta tener contigo, ¿cuál es el cuarto? Antibiótico. ¿Sí? No hay riesgo, no puedo esperar los 3-4 días que me llegue el cultivo, y tengo que asegurarme de tratar de buscar. Uy, gracias. Entonces, no pueden venir porque pero es difícil, se no se escucha bien porque se interrumpen y también imagínate que ahorita hablando que si la hablando. Gracias. Entonces, lo primero que tenemos que considerar, vuelvo a repetir, círculo 1, agente, círculo 2, huésped, círculo 3, bien. Entonces, viendo esas características, va a ser sugerir la posibilidad de la epidemiológica, y es lo que tenemos que tener claro para poder tener éxito. Vuelvo a insistir, son complicaciones graves de la neumonía, mucho más graves que cuando estamos con una neumonía necrotizante. Una neumonía necrotizante, ¿a qué puede llevar? A más grave. Es lo primero que queremos llegar. Una vez se abre el shock, estamos frente a falla doble, es mucho más difícil de sacar al paciente. Lo que tenemos que esperar es estadio si tenemos suerte y no llega el paciente a tiempo, por eso que insisto en hacer la terapéutica que tenemos que tomar en cuenta. Un antibiótico para positivo, un antibiótico para negativo, un antibiótico para neutro, un antibiótico para. Hay antibióticos que pueden ir con el espectro y eso se va a permitir una cantidad. Fíjense, los vacilos candidativos, el 95% lo ocurre con aneros. Por eso es que en general de los antibióticos, ¿qué va a hacer? Un antibiótico para los antibióticos para negativo. ¿Sí? Y fíjense cómo hemos aprendido en la bacteriología que pueden estar comprometidos no solamente con el pánico, múltiples agentes son responsables que pueden estar inclusive combinados. Normalmente conversamos en la programa que hay una comunidad de respeto, pero en realidad actividad comunidad. Pero cuando tenemos de gravedad, ahí tenemos que pensar en agentes más severos. Hay que piensen en glicemia, piensen en neumonía, piensen en chelicha, o sea, va a depender de dónde lo tiene tu paciente.
paciente da una neumonía intrahospitalaria que está desarrollando acceso a neumonía necrotizante, ahí nos complica un poco más. ¿Por qué? ¿Algún número, por favor? 6. ¿Por qué nos preocupa más un paciente que esté teniendo estas complicaciones y encima que sea de una neumonía hospitalaria? ¿Vengo a la casa final? Ok. Siempre que están sospechando de una complicación mórbida intrahospitalaria, las posibilidades de que sea un agente resistente. O sea, tiene una celulosa, ok. No es lo mismo tener la celulosa en la comunidad que en el hospital. Porque la del hospital lo más probable es que sea resistente a los antibióticos y eso nos complica en tratar de seleccionar. ¿Por qué nos complica? Porque cuando no llegue el cultivo ya han pasado varios días y el paciente está grave. Hay que tengo que agregarle a combinar nuestro determinado. Tuberculosis, vamos a pensar en neumonía necrotizante, vamos a pensar algo más fácil, porque tiene evolución. Normalmente igual, la tuberculosis pulmonar, la limitación del proceso, no es una neumonía de 2 semanas, de la meses, a no ser que, fíjense lo paradójico, la neumonía es un proceso crónico, pero un paciente con neumonía aguda puede hacer absceso pulmonar, ¿no? Porque si la tuberculosis complica en un cuadro agudo, es porque tu paciente tiene inmunodeprimido. Si tiene inmunodeprimido, no hay opción a que haya reacción de necrosis, porque la necrosis, la reacción es parte del proceso de defensa de nuestro cuerpo local. Por eso que el paciente inmunodeprimido que hace tuberculosis, porque hace acceso que es lo que hace tuberculosidad, comienza a diseminarse por todos lados. Eso nos orienta cuando estamos con pacientes sin tuberculosis. Solo una pregunta, hablando de tuberculosis, ¿puede haber un cuadro de tuberculosis también? Puede, porque si el paciente cuando está con paciente de COVID, no significa que no puede ser agredido por otra bacteria. Eso lo vamos a verificar. Un paciente que está con tuberculosis sabe hacer una comida negativa y no puede comunicar. Un dolor de niño con fiebre, no sé qué está pasando, está siendo resistente, o está haciendo fiebre por el medicamento, o está ocupado su infección. Entonces, tratamos una sobreinfección, damos antibióticos aparte de lo que está recibiendo por su tuberculosis, dependiendo de la característica, ves la imagen, ves los laboratorios y te hace sospechar que hay una sobreinfección, te agregas un antibiótico para recibir el paciente mejor recibir su tratamiento. O sea, una persona que complica el cuerpo, eso que utiliza para que no tenga una infección. Siempre hay que considerar. ¿Cuál es la técnica? Piensa en la neumonía, pero algo más grave. No la neumonía. Ahora la neumonía se pone en el medio, pero todo el que se está más grave, está más bien por más morir. Ojo, es posible que no haga fiebre. ¿En qué caso no hace fiebre? El inmunodeprimido. La defensa, porque recuerden que la fiebre es una respuesta de defensa. Pero si una persona que está con un problema, una persona mayor, de una infección, no está haciendo fiebre. Recuerden, la fiebre es una respuesta del organismo como alerta algo que está bien. La liberación de tirógeno que provoca un efecto de la reacción también en el cuerpo de una bacteria puede estar presente en pacientes con una infección. Entonces, no es un paciente grave, a lo mejor puede estar en la misma. Y cuando tenemos un paciente que responde, que todavía tiene defensa, va a tener sus picos de brillo sostenidos. Esa fiebre aguda significa casi no baja, se mantiene alta, real, pero también puede tener la inversa. Paciente con fiebre no baja. Entonces va a depender de la respuesta. Aunque la mayoría de los pacientes
asistir y saber que trabajar con profesores. Fíjense ustedes lo que escuchamos que ustedes siempre han escuchado que un chichi le da paciente nada. La persona que está con absceso está haciendo fiebre. Le drenas el absceso, se acaba la fiebre. Pero ¿cómo le drenas un absceso en el pulmón? Entonces, mientras que el absceso está haciendo fiebre. Cuando está encapsulado, el absceso, los antibióticos no ingresan al absceso. No es tan fácil. Por eso es que él decía que parte de la terapia lo que considerar es ingresar con técnicas quirúrgicas inventadas en absceso. Cuando nuestros pacientes presentan una expectoración fétida, diga usted que ahí nos sentimos contentos los médicos, porque la presencia de vómica, recuerden que hablamos en semiología, la vómica es cuando un absceso se rompe y ese contenido purulento sale hacia afuera. Como son anedones, generalmente contiene muy mal olor, le hagan vomitar el olor. A ver, cuando entran al quirófano a entrar a abdomen agudo, al menos a mí pasaba en cualquier técnica quirúrgica y llegan a vomitar en el quirófano, no voy a aguantar la sobre nosotros. Por eso creo que nosotros decimos, hay olores que no puedo tolerar. Y el de la vómica es uno de ellos. El paciente con tuberculosis, con esa expectoración putrida por la necrosis del tejido, huele feo. Pero esto es mucho más feo. Pero nos sentimos contentos. ¿Qué significa que el absceso se está abriendo y tiene una chance el paciente? Al abrirse, sale por el purulento, mejora el antibiótico, cambia la neumonía necrotizante, el paciente preocupado, que se va haciendo necrosis, está captando esa cavitación del tejido que está destruyendo, también provoca más. Entonces, si le pregunto al examen, ¿por qué el dolor en un absceso alegra al médico? La respuesta cuál es, porque significa que que el exceso se está saliendo con la el acceso se está dominando. Y un chichi curado, el paciente mejora, el acceso con un chichi. Todo depende en qué momento lo vemos el paciente. ¿Se recuerdan esa línea que hacemos siempre en los cuartos? ¿Cuáles son esas cuatro fases? Tiene el número 5. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Compañeros, ¿cuáles son las cuatro etapas que hablamos siempre de la nutrición? 1, 2, 3, 4. ¿Yo? Perdón, las 4 etapas de qué? Cuando hablamos de esas 4 fases siempre en los procesos infecciosos, la incubación, la primera. Luego tenemos etapas. Luego tenemos la fase de resolución y la fase de convalecencia. Depende en qué momento llega el paciente. En muchos pacientes que hemos tenido, el proceso avanza rápido. Ese estado y ese estado, cuando el paciente ya termina la segunda, tercera enfermedad, o bien usar el tiempo, no, ustedes van a tener aquí en que se recuerda, obviamente, todo el paciente que pasa bien para la semana de la enfermedad. Entonces, eso va a depender de qué momento. ¿Qué encontramos en esta medicina? Además de ver el paciente malestado, en una fase, ¿cómo se llama la fase del paciente que está grave? Una fase, pero decimos una fase, eso significa paciente grave. Primero, Álgida. la fase de cualidad de vida, hipocrática. Podría ser el paciente Con cáncer. Entonces, vemos el aspecto del paciente, ya no muestra un paciente grave, tenemos esa mirada, un paciente que puede ocurrir
rico, ya no está pero poco, con signos de insuficiencia respiratoria, es decir, que consideramos calenteo, cortilaje, para el cerebro. Ponemos el microscopio y encontramos cuando tenemos un absceso. Vamos a encontrar los signos de condensación más de soplo. Cuando el absceso está formado por un soplo en la zona. Y la ventaja de realizar que no encontramos soplo. Encontramos diferentes efectos, diferentes partes. Aquí mismo, con la secreción electrosa, la secreción. La palpación en la zona del acceso, la zona de la neumonía, podemos encontrar vibraciones vocales. Y a la percusión, el acceso es grande, podemos colocar sobre la materia. La neumonía improvisante no es fácil de evitar. Por eso la complicación de la neumonía improvisante generalmente tiene un tipo de imagen. Porque los sospechos clínicamente, pero no puede ser con una ciudad que hay un acceso que estoy encontrando solo. Estoy encontrando la conversación. De ahí que cuando sospechamos, vamos a método complementario. ¿Qué es lo que pedimos? En paralelo, pedimos un laboratorio y pedimos imagen. Mientras me llega, ¿qué llega primero? ¿La examen o la radiografía? La radiografía. Bien, pues al tiempo no llega la mano. No sé qué tenemos que estar a y la laboratorio puede estar rápido. Entonces, vamos a pedir en paralelo. ¿Qué encontramos en la radiografía? La imagen que nos habla. ¿Qué encontramos en el hemograma? Dependiendo de primera característica emergente y segunda característica hueso. Habitual en los tramos sensibles, leucocitosis. Cuadro céntrico, podemos encontrar leucocitosis, espalda, abdominal, pero si el paciente está dormido, doble, puede ser aquí, puede tener la reversa, puede tener un pequeño, como sobre todo a la izquierda, no corremos más pendiente. No hay neumató, esto es lo recomendé 20 del paciente. Como ya el cuadro lleva unas 2 semanas, habitualmente la serie roja también está comprometida. Los pacientes con procesos infecciosos consumen productos ahí que tienen, por más que su causa perfusional no hay recursos, pero hay tendencia a un cuadro de mono. Pues eso lo vamos a ver en un global. Podemos encontrar, además, la alteración gasométrica, hipoxemia, con tendencia a la citosis más que la calosis. Podemos tener alteraciones de sodio, de potasio, de fatos. Siempre que sospechen un absceso, pidan otro método complementario para ver si no hay diseminación en el órgano, para ver si no hay un absceso hepático que pedimos una ecografía. Si estamos sospechando de que puede haber una meningitis, porque hay niveles de nuca, hay alteración de la conciencia, puede ser será por hipoxemia, será por el estado cetónico, o porque está diseminando, porque tenemos que ver la función lumbar. La función lumbar nos orientará a ver cómo está. Siempre pedimos citolítico anterior, el síntoma de la cantidad de células, generalmente cuando es infeccioso, tenemos alta, medicina, muscular baja, y que salud. No, mira, lo mismo ahora tenemos que la vida. Uno tiene que decir, cuando entonces los métodos complementarios que vayan a utilizar en base a lo que sospechamos. ¿Sí? Y la neumonía microrizante es mejor buscarla con tomografía. El acceso lo podemos reconocer fácilmente con la radiografía. La neumonía microrizante es preferible con la tomografía, porque nos va a dar más detalles
del compromiso. Recuerda que la radiografía en las zonas que hay retrovericardio no podemos ver en la radiografía, pero si la tomografía no permite visualizar. Además, que demostraba con eso, no hay duda que otro nivel, calidad, siempre tenemos una lateral si no tenemos radiografía para ver si es anterior o posterior. Fíjense la zona del nivel de la columna, ahí sabemos que es posterior. Cuando tenemos un proceso atípico de potenciación y que de pronto tenía una ruptura de parénquima y correspondiente motora, sospecha de que esto puede ser el pie, sospecha que puede ser hidrotórax, no, hidrotórax pensamos en la característica, siempre como el término de tórax. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos para tratar de ver cuál es el agente teórico? Los motivos para el aerobio no son fáciles de obtenerlos. A no ser que haya boca, vamos a tener bastante contenido lento. Pero si tenemos una boca sucia por caries, por faringitis, el cultivo que tomemos de gusto probablemente va a ser contaminado. Entonces, como es un paciente comprimido, muchas veces vamos a hacer esto invasivo. Sobre el programa de los complementarios, hacemos invasivo. La suprafetal o una transtorácica o la fibroscopía para tratar de irse lo más efectivo de la zona. ¿Por qué? ¿Qué necesita tu tratamiento? Puedes arriesgarte a que el cultivo te salga perfecto y que no sea lo que está tratando. Siempre que pedimos cultivo, además del recurso, vamos a pedir de sangre. El cultivo sería no como para el paludismo. Cuando usted conviene, puede dar nada. Puede tener para diferente. Si está con cuadro céntrico, la bacteria puede ser circular. Ahora, ¿qué le damos? Recuerden, antibióticos y de efecto combinados, inclusive sumando un antibiótico. Pero de todos los antibióticos que hemos hablado, no tiene esa aplicación. Le damos penicilina sódica, como penicilina sódica, su efecto está reducido, aunque no crean. Es un algo tetractánico que nos ayuda para el tema de los dolores. Pero la dosis que tenemos que usar es los alfa. En general, combinamos penicilina A6 con carbonato de 500 A6 o A8. O puedo, si no tengo la primera alternativa, de cambio a una nitracilina potenciada con un ácido clorínico más un carbonato. No tengo nitracilina, pero tengo un ácido clorínico que vamos con cefilina. Les decía hace un momento, el metronidazol va muy bien para los anaerobios, pero el tubo digestivo. En vía aérea no va bien, en cerebro no va bien, por eso es que intentamos con penicilina sódica. Lo ideal, cuando se pueda, es tratar de drenar. Cuando se pueda, recuerden, en proceso de neumonía necrotizante, no es factible el drenaje. En este caso, si les pregunto en el examen, ¿haría conducta quirúrgica para esa situación? No. Preguntando, probablemente entra de verdad. Pero si lo tuviéramos grande, completo, ¿qué te dice que está drenando o no está drenando el contenido? Número 2 cuartos de tiempo. ¿Qué le dice
y ese acceso ya te para ver las características clínicas y te hace pensar que está bien, que te ayuda un poco, ¿verdad? La exploración, exacto. O que concreción o la exploración, esa es la exploración orienta a que esa imagen que estamos viendo como acceso es para verlo. Porque si no hubiera drenaje, no tendríamos el mismo completo por la vía electoral. ¿Hay acceso o no hay acceso? Sospecha de acceso, mi paciente se está mejorando. ¿Es normal o no normal? No es normal. ¿Qué hago cuando tengo dudas? Siempre, cuando usted siente, doctora, ¿qué hacemos cuando tengo un sospecha de proceso? Eso, tomografía, también, doctora, una tomografía no va a acabar. ¿Alguna pregunta? Hay que ver a través de las características y puede ser que tiene defensa. Por eso que fíjese, cuando el niño no hace nada, porque es algo operativo, está bloqueado, entonces es precioso. Para que lo vean, y veas una casa de poesía. Porque por ahí, lo va a tomar, lo va a bloquear. Es más fácil porque tú colocas un tubo de drenaje, apretar el dolor, sacas con el documento, te hace el lavado, te inyectar el antibiótico todo el día y es una mejor respuesta. O sea, no funciona para tratar. No entiendo. Una vez el doctor nos dijo que con una jeringa se inyecta y se absorbe. Pero sí, pero saquemos. Pero muchas veces el tiempo que ustedes también y luego que un derrame cerebral. Entonces, si en su primera radiografía no había derrame, solamente había neumonía, hace el control correcto del paciente, le hace una radiografía con el líquido, ese líquido que puso. Bueno, ese líquido puede ser enviado. Y eso es una emergencia. Y esa emergencia que significa que ni ese detecta le van a solucionar mejor y colocar un poco de drenaje. Y se tiene más chance. Cuando desodorante. ¿Alguna pregunta? Pero no rompen el pelo. ¿Alguien tiene alguna consulta? Si rompen. ¿Alguna pregunta? Yo me acuerdo que una vez, ¿quién sabe qué médico fue que me dijo? No me acuerdo, bueno, que hacían eso para absorber, pero la gente tiene que conectarlo con esas máquinas para darle la presión que la piel necesita, porque no se chupe. O sea, al colocar el tubo, se rompe el plafón, porque trae el corazón, el cuerpo chiquito. Opción. Usted cuando viene, para ver eso de la mejor una topografía, ¿cierto? Mejor mapear, si el paciente de pequeño caso de recursos no vive en la ciudad, en el campo, se podría aplicar una resonancia más económica, se puede ver un poco. En principio,
resonancias más complicados en provincia y resonancias más caras en la compatibilidad. Lo que hay que hacer es evaluar. O sea, que tú tienes como marco, tienes resonador para la hora de cubrir y marcha. Pensar en acceso a un rendimiento de sangre en provincia es perder. Si quiere cargarle a esa enfermedad, evacuarlo a un hospital donde haya terapia intensiva, porque ese paciente vaya a la terapia intensiva. Ya sea por el PCT o por el utilizar el respiratorio que necesita ser entubado. Es un paciente que va a llegar a manejar la provisión. ¿Y qué hace normalmente? Si pregunta si hay cama, simplemente ponen en la coja, aparece el código y lo mandan en lo que pueda. Ya sea en taxi o ya sea en una playa. Pero si quiere un éxito, ese paciente tiene que estar en un hospital de tercer tiempo. ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a continuar. Luego tenemos la dirección, sí, por favor. Sí. No pasó por el no, pero el fondo no pasó. ¿Se ve, no? Gracias. Hay unas enfermedades que cuando estamos con neumonía que debemos considerar que hablamos un poco a la teoría, es el tema de las enfermedades virales neumónicas, que no hay que confundir con insuficiencia respiratoria, aunque el tipo de insuficiencia respiratoria acompaña casi siempre de insuficiencia respiratoria, pero su agente biológico habitualmente son procesos infecciosos, pero también pueden haber otras causas. Entonces, cuando estamos pensando en un sistema respiratorio agudo, ¿cuáles consideraciones tenemos que tomar en cuenta? Lo primero es que el paciente acompaña de insuficiencia respiratoria. Porque aprendimos en epidemiología, síndrome de insuficiencia respiratoria significa un paciente que está en relaciones de asociación de indicador gaseoso que se manifiesta básicamente por la taquicardia, la misma, obviamente con la cianosis o de insuficiencia respiratoria. Cuando sospechamos de este respiratorio, vamos a considerar tres fases. La primera fase es la fase exudativa.
Aquí lo que hay un edema a nivel del alveolo, por eso es que escuchan créditos, y que refleja, cuando miramos en el microscopio, una inflamación con el leucocitos principalmente. Y esto puede dar lo que van a ver hoy en día, el síndrome de membrana hialina. El edema alveolar es más prominente en la base. ¿Por qué? Por gravedad. El líquido por gravedad tiende a irse hacia abajo. Entonces, hay un proceso inflamatorio en el alveolo, que sabe un insulado, más infrasulado, y mientras más alteración de esa membrana, obviamente más dificultad para el intercambio gaseoso. De ahí que les decía que esos pacientes tienden a hacer insuficiencia respiratoria. La segunda fase, si consideramos a nivel del alveolo, está empezando la segunda a la tercera semana. Aquí, el ejemplo que escuchaba en la época del COVID, que es uno de los componentes que vimos muy grave, que la persona decía que me puede confirmar que el que llega a los 14 días sobrevive. En época de epidemia donde había mucha mortalidad, el alivio que sentían los pacientes, el alivio que sentían los médicos, cuando esa persona más grave que se veía, llegó a los 14 días, ese paciente va a sobrevivir. Y justamente porque no es más fácil si el paciente comienza a mejorar, aunque puede tener en algunos casos una etapa de fibrosis, que no siempre queda una fibrosis con el tiempo puede resolverse. Y esta fibrosis, en ocasiones, el paciente va a necesitar uso de oxigenoterapia, aunque ya no haya los signos de inflamación, hasta que lo resuelva. Siempre recuerdo 3 fases. Por eso cuando le hago la línea, entiendo, cuando empezamos un proceso multidisciplinario y el cuadro tiene una incubación rápida, y consideramos que está un proceso infeccioso de por medio, ahí vamos a pensar en un cuadro viral. ¿Cuál es la causa de un sistema respiratorio? Piensen, pueden ser procesos inflamatorios de causas naturales o de causas inclusive traumáticas. ¿Quién diría que las polinflamaciones? Uno dice, paciente con hemorragia digestiva o hemorragia de cualquier causa, o necesaria para sobre la polinflamación, comienza el paciente a mostrar problemas para integrar eso siempre a estar estresado. Estrés ya no hace recuerdo de tu y acidosis, diarrea, por ejemplo, o diabetes, por ejemplo, puede afectar a nivel del alcohol y a reactivar la respuesta. Entonces, aunque el tiempo no es de estrés, podemos decir, en la época de pandemia, todo el tiempo, pero también debe considerar si le preguntas a esta paciente complicado, entra en el respiratorio. ¿Cuál sería la respuesta? Probablemente la paciente recibió múltiples transfusiones. O porque un paciente con diarrea aguda hace hiperrespiratorio. La respuesta es la diarrea y una acidosis metabólica. La acidosis es la que está desencadenando ese proceso inflamatorio. Hoy, viendo el común que desencadena son los famosos coronavirus. De hecho, el coronavirus, que está en medio de pandemia, es la influenza H1N1 de inicio, ahora ya existe el caso variable, y el famoso coronavirus. En un tiempo,
nos asustaron, y de ahí nos asustaron de verdad con la pandemia, y esto no fue susto, fue una realidad. Y es bueno que como médicos recordemos lo que hemos aprendido, que las regulaciones de las letras ACN nos ayudan para tratar de reconocer cuando nos piden que sepan de virus que estamos presentes. Porque pasa en su caso, los virus pueden dar las características de su cepa o su psicología a través de estas regulaciones. H1, N1, H3, N5, hay estas variables bastante, y eso es por suerte con la PCR, que es la reacción en cadena polimerasa, podemos tener su ADN genómico y podemos tratar de ver por qué. ¿Por qué es importante reconocerlo? Porque la evidencia varía más la posibilidad de contagio, de severidad, depende de la cepa. El coronavirus, las variantes que están ahora cada vez son más, y la suerte es que con las vacunas se ha podido, bueno, hay gente que dice que con la vacuna que no puede hacer inmunidad natural de las personas. Pero hoy trae abierta posibilidad de otro coronavirus que están siendo migrados en otros lugares, en el tema de la globalización de espacios mundiales. Y lo demás son de comunicación. Normalmente nos dicen que las comunicaciones para pasar de una animal a la especie humana, porque muchísimos años, como Pablo estamos viendo, en tiempo tan rápida, pasar de una especie a otra especie, aunque las teorías hablan de que son virus fabricados en virus. Difícilmente sabemos, pero utilizamos esta característica. Fíjense la capacidad de contagio, por eso que ahora que estamos en época de influenza, debido a que las clases están ahí al frío, en la combatimos, ahora sí disminuye el riesgo de contagiar a los demás. Importante, digamos, la tuberculosis es tratar de romper la cadena. Hay que cuando una persona está conmigo que representar que se quede en su casa para evitar contagiar a los demás. Para evitar contagiar siempre amigos, abogado, que es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la clínica respiratoria? Primero, va a depender de cuál es la causa. Si tomamos como ejemplo los casos virales de coronavirus, el coronavirus puede ser SARS-CoV o puede ser la influenza. Y si el paciente es inmunocompetente, generalmente va a tener fiebre, y la fiebre tiene tendencia a ser alta. Y después vamos a ver la clínica como si fuera una insulina. Pero en el COVID, en la pandemia, los pacientes no tenían influenza. Yo recuerdo cuando a mí me dijo, ese un dolor de espalda, era justo al punto, decía que era por el tiempo que me enfrié. Yo recuerdo, ya cuando hice la tomografía del susto, ya sabía lo que se venía. Yo solamente me enfermé y en ningún momento hubo síntomas de resfrío o de garganta. María, otra cosa que llamaba la atención, que el paciente con bastante componente inflamatorio no tenía taquicardia, pues sí tenía taquicardia y tenía cianosis. Yo dicen, ¿cómo es posible, habiendo cianosis y habiendo taquicardia, que el paciente no tenga disnea? Pareciera ser que el va afecta de alguna manera la parte neurológica porque la misma síntoma bloqueaba ese síntoma. Entonces, siempre cuando esté empezando un virus respiratorio, para pensar en un virus, busque las características de una gripe. Oído, nariz, boca, garganta, gripe. Eso es bacán. Y antes de eso, en la primera fase, en el periodo de incubación, ¿qué es lo que hay? Modalidad general, pequeña, añana, anorexia, quizás con fiebre, dolor. Ahorita, más casos estamos viendo de chikungunya que de resfrío o que de gripe. Ahorita nos están llegando muchas personas con fiebre y dolores articulares. Dengue, difícil. ¿Por qué es difícil? Porque el frío no es poquito.
Entonces, el chikungunya aquí lo traje. Moquito. Estas cosas acá, entonces, ¿cómo puede ser poquito de invierno? Con sur no hay, pero la gente está viniendo con crítica de chikungunya y más que de frío. Aquí en la casa anterior vimos 3 personas que estaban con síntomas de frío. Hoy apenas un compañero lo encontró de otro lado, pero de unos años, yo más probable que sea un poco de caso, que está organizando fuera. Entonces, lo que sí, cuando estén pensando en influenza o en cualquiera de estos coronavirus, yo me recuerdo que evidente que tenemos que estar abiertos hace años que no se veía. Sarampión. 20 casos de lo que se nota, de lo que no se nota, no se hay que estar con mucho cuidado, porque no se ha vacunado, porque no hace nuevo, lógicamente con no vacuna, inclusive en niños sería suficiente, pero hay recomendaciones. Entonces, las unidades son las que tenemos que tomar en cuenta, pero recuerden, también podemos tener clínica de insuficiencia respiratoria, no necesariamente una infección. Aunque como un determinado, cuando hablamos de nivel respiratorio, vamos a pensar en nosotros mirando, pero no descarten otra causa. Cualquier traumatismo, cualquier inflamación, cualquier acceso, justamente hay ese proceso que se activa y te da un proceso de tipo alveolar. Entonces, ¿qué hacemos? Depende de que sospechamos, ¿no? Si estoy sospechando que una complicación por el traumatismo, no le voy a pedir antígeno. O le pediría, paciente con un embarazo que ha sido por una función, puede contagiarse del COVID, de una influenza, por supuesto. El embarazo es el mundo del crimen, más la población de los humanos, disminuyó todo. Pero pensar, la causa es debido a la reacción del protocolo de transmisión, pero no me asegura de que la vamos a cualificar, porque si es una influenza, el tratamiento va a ser con coronavirus. Si es coronavirus de tipo COVID, el coronavirus no le va a hacer nada. Usted tiene que empezar a recibir con COVID. La importancia de que tratar de identificar a este problema. Creo que lo más fácil de identificar son los pacientes con un accidente de tránsito o de traumatismo múltiple condiciones del cuerpo, de pronto comienza el ministerio respiratorio, voy a empezar en COVID, voy a empezar en influenza, voy a empezar en una contusión pulmonar. ¿Por qué no pueden hacer las dos cosas? Pero cuando justo posibilidad de accidente y estar en para descartar, hay que preguntar. Para no tener sorpresa, es una forma, pero no va a tocar. Cualquier golpe, el dolor, para tener un problema, vamos a tener el positosis. Pero el proceso viral lo vamos a recuperar. Lo podemos hacer nunca. Se cree con la certeza, solo se cree con la certeza de cuál impacto homónimo. Si yo veo encima, ya, ¿cuál es el signo de sarampión que tenemos que buscar? Adentro, dentro de la evidencia de sarampión, entonces tendría un paciente con fiebre, que ve su manchita, que contagiante, ¿qué va a hacer? Mirar la boca. Debe ser pulmonar, la posición superior, COVID. Si me copia, si me ya copia, y no ya no está aislado, aquí no está quedando. Esta es la radiología típica de un paciente dispersado. Aquí no nos puede decir neumonía, porque un paciente con traumatismo también te puede dar radiografía. Un paciente con infarto también te puede dar radiografía. Entonces, ¿qué te hace diferenciar? Porque si yo veo esta radiografía, sin que me cuente nada, yo digo una anatomía típica, ¿no? Infiltrada con condensación en diferentes partes y grave porque tiene más de los segmentos. Pues acá, hay más de condensación, con programa aéreo,
tenemos la sisuritis, tenemos área de conversación como el programa negro, poblando la 50 cardíaca, al otro lado también tenemos imagen de infancia, donde se está valorando, se está condensando, el femor, la 50 cardíaca. Yo digo, es una manera típica. Pero si no conozco los datos, yo puedo hacer un poco de confundido, es que puede ser una psicosis. Entonces, es bueno dar el panorama. Evitemos el caballo cochero y decir, no entiendo. No. Si es una respuesta inflamatoria, vamos a estar construyendo, también lo aceptamos, porque como está buscada una bacteria o un virus, entonces hay que usar corticoides simplemente para mitigar esa situación inflamatoria. Lo voy a decir respiratorio. Parece dormir, parece, no tiene pinta de un demonio a la mariposa. No me quiero por ser que anglo-ortopráctico vacío. Entonces, así lo que le digo, amigo, tanto el hermano, pero primero que yo le diga, estamos en la teoría. Pero por favor, manejen claro. Busquen una buena anamnesis. Le comenten 4 o 5 años con esta característica, cuánto tiempo tiene que estar enfermo. Está en la segunda semana, ¿no? Pues si te dice que hace 2 días está así, ya no puede saber el día. No se queden solo con la imagen. Busquen las características, por eso es que practicamos la mañana. Así que la comienza a practicar seriología de la anamnesis, y así una conocer de la anamnesis para el intelectual. ¿Sí? Y tomografía es ideal. Hoy estamos en casa, esta es una ventana pulmonar, porque vemos las características del parénquima, y por lo que decía, de un solo botecito. Entonces, fíjense cómo tenemos patrón en vidrio demostrado. Cuando tenemos este patrón en vidrio demostrado, hay la probabilidad de que sea un efecto COVID o por influenza es mayor. Esto es lo que habitualmente vemos en COVID. Si paro acá, el cuadro puede empezar, porque dice el pequeño parche, y la respuesta del cuadro no obedece al interés del paciente. Entonces, ahí se sugiere otro tipo de esto el respiratorio por COVID. Si no es COVID, influenza, pero lo más probable es que sea eso todo. Un cuadro de trauma, un cuadro de politransfusión, de acidosis, de todas las otras causas que hemos hecho, no te va a dar el vidrio del resultado. Eso no te da. Por lo tanto, el diagnóstico, lo primero que tiene que empezar cuando hay un nivel respiratorio es buscar primero síndrome de insuficiencia respiratoria. No es lo mismo, digamos, en clase siempre confundo. No es lo mismo. Clínicamente, un distrés respiratorio te puede dar insuficiencia respiratoria, pero no es lo mismo. Una hemorragia digestiva te puede dar insuficiencia respiratoria que falta de transportador. Después de salir se acabó la insuficiencia respiratoria. Y no es un síndrome de nivel. Pero algo tiene clínica de insuficiencia. Si los alrededores están comprometidos, no hay pasaje, no hay intercambio, obviamente que va a tener cierta insuficiencia respiratoria. Pero, repito, no es lo mismo que el distrés respiratorio. El distrés respiratorio hace parte de todo ese equipado cuando veamos una de las últimas clases que hacemos en la insuficiencia respiratoria para que podamos dar cuáles son las posibles causas que se van a dar. ¿Cuál va a ser su tratamiento? En base a cuáles anteriores. Si estás pensando en cuadro bacteriano, sepsis, ok, como hemos hablado de nosotros. Si estás pensando en cuadro de COVID, ok, vamos con remdesivir, inmunoglobulina, dexametasona, dosis de 4 o 8 miligramos cada 12 horas.
cada 6, dependiendo de la severidad, los protocolo ayudan bastante. O si estás pensando en influencias, ¿qué vamos a hacer? O sea, también 75 miligramos cada 12 horas, o 5 días, eso es lo que hemos visto. No estamos hablando de. En casos severos, no hay respuesta y no trata la respuesta inflamatoria, si hay condiciones económicas, considerar usar anticoagulante. Un poquito carito, pero un poquito, lo vamos a volver a ver con temoras de armas, pero es que puede ser uno que cubre o tiene los recursos. Lo importante es que yo en un momento debo saber que puedo usar un celular o para sonar cualquiera de las. Hay otra cosa. Es importante pensar en que todos los pacientes con insuficiencia respiratoria de causa de dispendio que tengan ventilación mecánica. La ventilación mecánica, vamos a entrar más en detalle, en la práctica, vamos a ver los indicadores. Cuando agarramos la ventilación mecánica, lo primero que tenemos que hacer es el cálculo del volumen utilizado, el volumen corriente de la cantidad de aire que quiere la persona. Y siempre usamos una escala de una constante de 6. Si necesita ventilación mecánica, pero el grupo está enfermo, la constante puede ser 10. Es decir, o 6 o 10 calcula por el peso del paciente. Paciente de 70 kilos, 142, entonces, 420 de enfermo. Si insuficiencia respiratoria no es como enfermo, ok, ¿por qué? 700 de medio. Siguiente elemento que tiene que ver es cómo vamos a la ventilación. Dos opciones, por volumen o por presión. Como ver en la práctica, cuando tenemos configurado el aparatito, ahí vamos a ver la máquina, quiero por volumen, quiero por presión. Entonces, por volumen es algo constante, luego tiene que ver qué frecuencia respiratoria va a calcular. Esta insuficiencia respiratoria siempre puede tener el normal de 8 a 12 minutos. Hay que ponerle aquí un tema. ¿Sí bien? Ya terminó su clase. ¿Vos? Ya, pero si igual que tenemos. Ya, necesito. Gracias. Entonces, en mecánica, esto lo vamos a ver en la práctica, pero sí, lo que tenemos que tener las dos opciones, siempre consideren por volumen o por presión, porque tiene sus complicaciones. Lo otro que vamos a calcular es para el PIB, para la primera clase de PIB, presión positiva al final de la respiración, para tratar de mantener el subarriolo con edema, con mesura, para tratar de mantener la coagulación más tiempo para que pueda haber el pasaje de intercambio de oxígeno y salida de dióxido de carbono. Y lo otro que tenemos que tomar en cuenta, todo paciente con estrés respiratorio, vamos a empezar con alta. Vamos a empezar con fiebre del 100%. Recuerden, te pregunto, ¿cuánto es la fiebre que se inicia en un paciente con estrés respiratorio para la ventilación mecánica? La respuesta, fiebre al 100%. Después que estamos pensando, es decir, vamos a ver, hay una excepción de pacientes con crónica, pero no le digo de insuficiencia es la excepción. Para el estrés respiratorio, hay por favor, vamos a empezar con biología. Estos pacientes que están con estrés, a veces es más que le ponemos al 100% la máquina con todas sus características, es mejor. Pero por suerte, se ha visto que con esta técnica de poner al paciente acostado en antes ahora lo tenemos hasta 18 horas, heridas con heridas en la cara, heridas en el pecho, no me importa. Eso es importante.
básico. Pero si no buscamos estrategias de reclutamiento, el paciente siempre es el respiratorio de esa cosa acaba. Por eso es que alguna vez vamos a ver en la práctica capital, cuando el paciente comienza en su lado y en la vida, porque a reclutar son las que se requieren. No es muy usual, pero son condiciones que tenemos que hacer. Y en general, los pacientes que sobreviven no deben ser pueden enviar, aunque hay casos que vienen con fibrosis pulmonar y con oxígeno respiratorio. Por favor, no se olviden. Hospital, sí o sí, familia 95, un día de protección. Hoy, en la realidad, como el día de esa bandera. Vamos a confío en mi chica, puede ser puede ser para mayor ante la posibilidad de una vacuna. ¿Alguna pregunta? Ok, nos vemos mañana por la tarde y el día de la tarde.